Buenas tardes, soy Alberto Soto y quiero hacer un amplio reconocimiento y a la vez enviar mis felicitaciones a todos los bibliotecarios en el Día Nacional del Bibliotecario en México. Nuestra labor es fundamental en la formación académica de diversos estudiantes. Muchas gracias y de mi parte envío un enorme abrazo a todos ustedes. Felicidades a todos los bibliotecarios mexicanos, tan admirados y admirables en periodos complicados como en periodos más tranquilos. Esperamos vernos pronto. Un fuerte abrazo. Reciban un saludo de su colega maestra Blanca Solís. Mi reconocimiento para los bibliotecarios que laboran para hacer accesible la información al usuario, dejando así una huella en la historia de nuestro hermoso país, México. Muchas felicidades a los bibliotecarios, especialmente a los que imparten docencia, por su gran labor impartiendo clases a distancia con el fin de resolver el problema que nos aqueja, que es la pandemia. Este año te quiero decir felicidades en tu día para que lo recuerdes los 364 días restantes a través del esfuerzo y ahínco con que desempeñas tu labor. 20 de julio, Día del Bibliotecario. Enhorabuena, colegas. Felicitaciones a todos los bibliotecólogos de México por su día. Un abrazo desde Brasil. Néstor Serna Ávila, nacido en Guanajuato, es licenciado en Bibliotecología por la UNAM, con estudios reconocidos como licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica. Ha ejercido diversos cargos en instituciones mexicanas, entre las que destacan la Biblioteca de México, la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el INEGI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Escuela Libre de Derecho. Ha publicado alrededor de 10 artículos académicos y 2 libros de cuentos. También ha sido conferencista en eventos de profesionales de la información en México, Cuba, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana y Guatemala. Desde 2004 a la fecha, radica en San José de Costa Rica y a partir de febrero de 2009 es gerente regional de Janium Centroamérica. Rosa Nielsen, mexicana de 49 años, casada, ha vivido en Dinamarca desde 2010. Es licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, terminada en 1994. Estudios terminados en 2010 a nivel doctorado en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en Lengua y Cultura Hispánicas por la Universidad de Copenhague en 2020. Y actualmente estudia la maestría en Lengua y Culturas Hispánicas, simultáneamente maestría en Historia. Ha trabajado como maestra de español en instituciones como Fora, EUF y en clases particulares en Dinamarca. En 2019 participó en un proyecto del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, liderado por la doctora Catalina Naumis Peña y el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, titulado Sistema de Información para el Registro Universitario de Espacios y Activos Culturales. Actualmente colabora como bibliotecaria en la Biblioteca de Sankt Josephs Skole en Roskilde, Dinamarca. Su idioma materno es el español, además de hablar inglés y danés fluidamente. Maestra Florelisa Trillo Tinoco, licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en formulación y monitoreo de proyectos por Flaxo Argentina. Maestra en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente realiza los estudios del Máster Universitario Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural, dictado por la UNED España. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, siempre promoviendo la cultura de la información y gestión del conocimiento en diversos organismos gubernamentales y académicos, público y privado, así como en el ámbito internacional en instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo y en diversas agencias de Naciones Unidas,
como OPS, Organización Panamericana de la Salud, OMS, Organización Mundial de la Salud, PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y Capacidad 2015. Desde hace casi 7 años reside en el centro de Europa, donde vive feliz con su familia, en Viena, Austria. Se desempeña como bibliotecaria experta en bibliometría y cienciometría en la sede de las Naciones Unidas para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, OTPCE, o en inglés CTBTO. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión en línea a través del canal digital del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es 20 de julio del 2021. Con nosotros se encuentran, como ya lo escucharon, la maestra Flor Elisa Trillo Tinoco. Flor, bienvenida, buenas tardes. El licenciado Néstor Serna Ávila. Néstor, también buenas tardes, bienvenido. La maestra Rosa Nielsen, también un gusto tenerlos aquí con nosotros. El tema de nuestro conversatorio es tiempos para actuar, acciones particulares y miradas conectadas sobre la biblioteca post-pandemia. Y con esto nos unimos a los festejos de las diversas felicitaciones que hay por el Día Nacional del Bibliotecario. Tiempos para actuar, miradas particulares. En el 2004, el Senado de la República aprobó que el 20 de julio fuera incluido en el calendario cívico como el Día Nacional del Bibliotecario. Así como en México se celebra por los profesionales y no profesionales esta fecha. Este 20 de julio del 2021 nos sentimos entusiasmados por tener una fecha para recordar que no solo es necesario amar las bibliotecas y los libros, sino que es ineludible agradecer a aquellos bibliotecarios que han dedicado gran parte de su vida a ser los intermediarios activos entre los recursos de información, los servicios y los usuarios, y más aún se han comprometido por cumplir con una de las labores más nobles de la humanidad, apoyar en la formación de comunidades y sociedades informadas. Me viene a la mente una cita de Ortega y Gasset que nos refiere: la actividad bibliotecaria tiene una misión. Esta reúne tanto los aspectos personales como los profesionales, los cuales se conjuntan con el firme propósito de servir mejor a quien busca orientación y servicios por medio de los libros y las bibliotecas, que es una de las instituciones fundamentales que el hombre ha creado para preservar y difundir la cultura. Algo parecido es lo que Ranganathan señala en su quinta ley: la biblioteca es un organismo en constante movimiento, y por tanto siempre está envuelta por una renovación constante, tanto la biblioteca como el bibliotecario. Hay que mencionar algo más: la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias, IFLA por sus siglas en inglés, en su código de ética para bibliotecarios y otros profesionales de la información, refiere que la necesidad de compartir ideas e información ha crecido de manera importante, así como la complejidad de la sociedad en los recientes siglos, y la racionalidad es cada vez más para las bibliotecas y la práctica bibliotecaria. El rol que está jugando la información en las instituciones y profesiones, incluyendo las bibliotecas y los bibliotecarios, la sociedad moderna está sustentada en la organización de recursos y la representación de la información, además de proveer acceso a los servicios de información que están orientados al bienestar social, cultural y económico, aspectos medulares de la biblioteca y la bibliotecología. Por lo tanto, de la responsabilidad del bibliotecario. Es así que en este día, más que celebrar, es un día para reflexionar qué es el bibliotecario en estos tiempos de cambio. Son 3 lustros y un par de años los que han pasado desde aquel momento en que se reconoció que la labor bibliotecario tenía una trascendencia en pro de la sociedad mexicana. Así es como para quienes nos escuchan en este día y los posteriores en el espacio y futuro digital, les hacemos llegar nuestras felicitaciones por ser parte y ejercer una profesión vinculada a los libros, los lectores, la infraestructura bibliotecaria y la información, puesto que ser bibliotecario profesional o no siempre invitará a ser un agente de cambio. Los 2 primeros años de esta tercera década del siglo XXI
Nos han dejado un sinfín de experiencias a nivel personal, familiar, laboral, profesional, social, cultural, entre otros más. Tal vez valdría la pena reconocer que estos años serán recordados como aquellos en que las adversidades nos enseñaron a sacar fortalezas de nuestras debilidades, de percatarse que existen otras formas de vida social y comunitaria, de ser reflexivos y proactivos ante los tropiezos. Es por eso por lo que se ha quedado atrás de esa declaratoria que hiciera la Organización Mundial de la Salud el 18 de febrero del 2020 debido a la crisis sanitaria mundial que se perfilaba. Atrás han quedado las notas respecto a cómo iba evolucionando y progresando el virus. Atrás han quedado muchas vivencias, noticias falsas y recuerdos de lo que éramos como sociedad y como comunidades. Atrás han quedado los avisos de cierre de fronteras, transportes, así como las instalaciones de centros de trabajo, por ejemplo, las bibliotecas y muchas actividades más. Volviendo al motivo que nos reúne en esta ocasión, el Día Nacional del Bibliotecario en México, esperamos que la celebración tenga un tinte internacional, ya que la tecnología y los tiempos pospandemia nos invitan a que continuemos reuniéndonos de esta forma. Este día lo celebraremos con la participación de bibliotecólogos formados en México, pero que decidieron ejercer la profesión fuera del país. Para un servidor es un gusto y un placer compartir con ellos este espacio de conversación que nos proporciona el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, y traerlos a su querido México para que desde el lugar que se encuentran hagan llegar un mensaje de felicitación. Gracias anticipadas a cada uno de los participantes por acoger esta invitación y platicar sobre un tema de relevancia para todos quienes nos siguen a través de los canales del Instituto. Tiempos para actuar, acciones particulares. Es así como iniciamos el tema de nuestro conversatorio. No me dejarán mentir, pero es en todas las esferas y actividades realizamos siempre este tiempo para actuar. La conciencia de que existen enormes desafíos y problemas en nuestra sociedad y de que para resolverlos tiene primero que realizarse una transformación a pequeña escala que luego se comparte, es el motor que mueve a la creación de redes ciudadanas. Seguramente en los tiempos de confinamiento pasaron muchos momentos pensando en la responsabilidad que tenían consigo mismo, con sus familiares y con las actividades profesionales respecto al desarrollo y propagación del virus. De acuerdo con todo lo anterior, las primeras reflexiones que nos gustaría que nos compartan nuestros participantes van en este sentido. ¿Recuerdas cuáles fueron esos compromisos profesionales que tenías antes del confinamiento? ¿Cómo los fueron atendiendo, superando y ajustando a sus nuevos compromisos familiares? ¿Creen que ha sido posible conciliar ambos compromisos? Y finalmente, ¿cuál fue la responsabilidad social y profesional que las o los impulsó a actuar frente a esta pandemia? Pues bienvenidos, después de esta introducción, les cedo la palabra. En primer lugar, escucharemos a la maestra Flor Trillo, enseguida a la maestra Rosa Villeda y finalmente cierra nuestro querido y compañero Néstor Serna. Entonces los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por esta invitación. Me siento muy halagada por poder estar participando en estos momentos con ustedes. Bueno, básicamente yo creo que para todos ha sido un momento difícil, desafiante de saber qué es lo que va a pasar, la incertidumbre. En mi caso particular, la incertidumbre siempre me sigue a todos lados porque soy una persona que le gusta mucho investigar, buscar, saltar de un lado a otro, estar en miles de proyectos. Y bueno, hacer telecommuting para mí era algo como normal antes de que pasara toda esta pandemia, ¿no? Por supuesto que en donde estoy trabajando ahorita, en estos momentos, que ya casi voy a cumplir 3 años, empezamos nosotros a trabajar con una perspectiva digital desde un principio, desde que empezamos el proyecto y todo. Y pues bueno, en realidad tampoco fue no nos afectó tanto en cuestiones laborales el poder ejercer la profesión o ejercer el puesto o trabajar directamente con nuestros usuarios porque todo estaba ya programado y la gente ya estaba capacitada a nivel informacional para poder utilizar las bases de datos que teníamos. En donde yo trabajo es una comisión preparatoria que está esperando entrar en vigor un tratado
en donde la idea es prohibir todas las pruebas nucleares, ¿no? Posibles pruebas nucleares que ocurren en todo el mundo. La organización tiene más de 300 estaciones distribuidas en todo el mundo, entonces la gente los expertos que están trabajando, los geofísicos, necesitan tener acceso remoto hasta cierto punto, utilizar las VPNs y miles de cuestiones que hoy en día tenemos y que ahora con la pandemia se han incrementado más. Logramos nosotros que toda esa infraestructura tuviera sentido, y justamente fue una prueba en estos momentos de pandemia el ver si realmente funcionaba un proyecto como el que nosotros propusimos desde un principio, que se necesitaba así por las características de la organización en donde yo trabajo, pero que también conforme iba pasando la pandemia nos íbamos dando cuenta de que realmente sí era algo que nosotros necesitábamos y que incluso los administrativos estaban ya utilizando todo el tiempo, ¿no? Por supuesto que a nivel personal conmocionó toda nuestra organización. Nosotros, por ejemplo, somos una familia mexicana que vive en Viena y por supuesto estamos solos, ¿no? O sea, tenemos amigos que vienen de otros países, tratamos de tener nuestra composición rutinaria diaria, pero a veces sí es bien difícil también como madre o como mujer o como hombre también, porque mi pareja también tuvo esa situación de tener que organizarte para cocinar, porque no hay restaurantes que te traigan comida. En un principio no había esas plataformas, o si las había, eran como muy imposibles. No todos los restaurantes te ofrecían ese tipo de situación. No sabíamos si salir al centro comercial o al supermercado iba a ser seguro. Yo creo que todas esas cuestiones todos las pasamos, ¿no? Es una cosa que nos trastocó a todos, pero particularmente aquí, que es una sociedad en donde hay unos horarios laborales muy específicos, donde los domingos todo está muerto. También son cosas que también tienes que superprogramar, ¿no? Y también el homeschooling con el niño que está aprendiendo alemán y tú tratando de enseñar cosas como a nivel básico y trabajando al mismo tiempo y teniendo reuniones de muy alto nivel, sí fue definitivamente todo un desafío. Pero creo que también conforme iba pasando el tiempo íbamos dándonos cuenta de que todos estábamos en la misma situación, que hombres y mujeres teníamos que apechugar, como decimos en México, con cuestiones de entrarle a todo, ¿no? Y que teníamos que salvaguardar nuestra seguridad de salud, pero también en cuestiones de seguridad, porque no sabías si iba a pasar algo, ¿no? En nuestro caso, hubo muchas cuestiones también complicadas, porque el trabajo que yo hago está enfocado al monitoreo de pruebas nucleares en el aire, en el mar, en la tierra, y no tiene nada que ver con las cuestiones de salud, por ejemplo, ¿no? Pero pues obviamente como bibliotecaria tratas de mantenerte informada, de mantener a tu familia informada de lo que está ocurriendo para poder tomar decisiones si es necesario, ¿no? En ningún momento pensamos nosotros que hubiera sido factible regresar a México, por ejemplo, ¿no? O sea, no sentimos que nuestra integridad sufriera tanto peligro como para regresarnos a México. Pero sí fue una situación de desconcierto, de incertidumbre, y yo creo que todos vivimos lo mismo, ¿no? O sea, no importa geográficamente en dónde estuviéramos, sino que la situación yo creo que fuimos los mismos en ese sentido, y creo que a nivel humanidad eso también nos une un poco más, porque sufrimos las mismas situaciones. Por supuesto que hay países que sufrieron situaciones más críticas, hubo más muertes, hubo más saturación de servicios médicos y todas estas cuestiones, pero el simple hecho de saber no puedo salir de casa, tengo que trabajar, y como muchos compañeros me decían, ¿y tú qué vas a hacer si no tienes la biblioteca en tu casa? ¿No? O sea, todo ese rollo que también es como bibliotecarios es difícil entender, que no necesitas tener físicamente los libros como para poder ofrecer un servicio decente a tus usuarios, ¿no? Entonces, esa fue desde mi punto de vista, creo que ha sido lo más desafiante, poner a prueba, por ejemplo, las plataformas que nosotros habíamos diseñado y que sí realmente funcionaron, ¿no?
en todo momento, ¿no? Muchas gracias, Flor. Escuchamos, Rosita, tu experiencia. Para mí fue muy diferente mi experiencia, dado que yo regresaba de México de un proyecto de estar trabajando en el IBI. En un proyecto, regreso con muchos sueños, con un proyecto de presentación en un congreso internacional aquí en Ulbo, que iba a ser en Dinamarca, con muchos planes de trabajo, terminar en ese momento la universidad, porque ya estaba para cambiar al candidato a la maestría, y de repente todo se detiene. Entonces retomar y reconocer que, bueno, empezamos a tomar clases en línea. La renovación de mi contrato de trabajo no se dio debido a que todo se suspendió, todo se cerró. Fue en cierto modo frustrante decir adiós a los sueños o a los planes que se tenían, ¿no? Que yo ya tenía para en ese momento 2020. Sin embargo, bueno, las cosas siguieron adelante, continué con mi maestría, cambié de trabajo, comencé a trabajar en biblioteca, y debido a que la biblioteca trabajaba, digamos, en cierto modo sin usuarios, fue mucho más, digamos que práctico para mí iniciar en cierto modo así. Y bueno, familiarmente aquí significó, mi esposo no dejó de trabajar, él trabaja para el sector salud, no fue ningún cambio drástico, pero sí para la familia. Estamos aquí con mi hijastra que se muda con su novio, estamos 24 horas al día, 7 días a la semana juntos. Eso fue tremendo. Sin embargo, sí, cada quien, como dijimos, tomamos como nuestro territorio, cada quien en el suyo, yo en la sala, mi hija está en su recámara, el novio en la otra, etc. Fue diferente, digamos, dado que somos adultos todos, no hubo tanto problema. Sin embargo, siempre pasan situaciones como la que acabamos de vivir, de que suena el teléfono y está uno en Zoom, o empieza la música porque el otro chico quiere escuchar música o un programa de televisión. Bueno, solucionar estas cosas era de gritarnos, no, todavía no, etcétera. Pero bueno, el trabajo en biblioteca fue muy bueno por un tiempo, por cierto, porque después se paró. Dinamarca tuvo una disciplina muy fuerte con la cuestión de COVID. Se cierra y se cierra todo. Afortunadamente, como dijeron, ya había mucho desarrollo de apps, de pedidos en línea, etcétera. Entonces no se vio mucho el cambio en cuanto a que están tan aislados totalmente. Y bueno, las noticias estaban al día, la situación siguió, y llegó un momento que tuvimos que regresar a trabajo. Aquí en Dinamarca, los usuarios de ciertas edades, o en biblioteca o escolares, porque yo trabajo en una biblioteca escolar, más jóvenes, no se vieron tan afectados tanto tiempo como quizás en México. No sé por qué. En Dinamarca se decidió que los niños de ciertas edades, hasta 12 años creo, no iban a parar sus estudios presenciales. Entonces, todo el sector educativo, más el de salud, estuvo en un corto periodo de tiempo en casa. Posteriormente ya se presentaron normalmente. No representó ningún cambio en cuestiones de transmisión o de que hubiera contagios, no. Y bueno, al cambiar de trabajo vuelvo a retomar todo y no me resignaba debido a que estoy estudiando mi maestría en español, a decir adiós a mi otro trabajo, a la enseñanza de español. Pero bueno, es un cambio y tuve que seguir adelante. Y ahora estoy en bibliotecas otra vez. Y bueno, me encanta, claro, es un reto, especialmente porque nada es en español. Tampoco. Y estoy en una escuela internacional en donde se habla simultáneamente 2 o 3 idiomas, depende de cuáles dominen. Entonces, bueno, fue una experiencia interesante. Y en casa lo tomamos como adultos todos, bajo ciertas cosas, ¿no? Ciertas experiencias nuevas. Pero todo fue muy bien.
Muchas gracias, Rosita, por compartir tu experiencia. Escuchamos a Néstor. Ahí está. Muchas gracias, Ariel. Bueno, es interesante escuchar lo que comentan las dos chicas que me precedieron. Desde mi perspectiva, yo tengo que primero decir que tiene 17 años, un poquito más tal vez, que yo no trabajo en una biblioteca propiamente. Y hace 17 años aproximadamente yo llegué a Costa Rica buscando un horizonte diferente y una opción de vida también distinta. Yo no salí de México con mi familia, yo salí solo. Entonces, llegar a Costa Rica y generar un nuevo ambiente de trabajo, una familia nueva y tal, fue como haber tenido la oportunidad de hacer las cosas nuevamente. Y eso es algo que agradezco mucho. Entonces, cuando llegué a Costa Rica, las cosas se fueron mejorando. Tuve un hijo, me casé y hoy mi hijo es un adolescente de 16 años. El año pasado, antes del 2020, teníamos muchos planes, cosas por hacer, planificadas, un viaje a México, por cierto, que después obviamente se canceló. Y eso, yo siempre trataba de viajar 1 o 2 veces a México, pero ya de vacaciones, ya no iba por una cuestión de, ni siquiera porque tuviera muchas ganas de comer comida mexicana, que sí, siempre, pues siempre, yo jamás es algo que voy a dejar de añorar, ¿no? Siempre unos tacos de barbacoa, unas tortas gigantes de la calle, digo, eso, aquí no hay comida en la calle, entonces es muy difícil encontrar ese tipo de cosas, el sentirse, el rozarse como los mexicanos, que somos muy dados a tocarnos, ¿no? Entonces, acá no dejamos de ser latinos y aquí se vive más o menos igual, pero no hay comida en la calle, esa es una gran diferencia. Yo trabajo para una empresa desde hace 17 años que vine para acá. No trabajo con la misma empresa, pero lo que yo hago no es necesariamente un quehacer bibliotecario, pero sí estoy relacionado con las unidades documentales. En este momento trabajo desde hace ya 10 años casi con una empresa que provee un sistema de automatización para bibliotecas. Entonces, de alguna manera o de forma indirecta, yo estoy en contacto con la gente que ofrece los servicios en las bibliotecas. No fue diferente mi forma de vivir cuando llega la pandemia, porque nuestras comunicaciones regularmente se dan a distancia. Es muy raro que nosotros tuviéramos que ir a dar un soporte técnico en sitio. Eso casi no sucede. Todo lo hacemos en línea. Desde hace muchos años, esta forma de vivir era lo normal para comunicarme con los clientes, con los prospectos, salvo cuando tenía que dar un curso, entonces sí, agarraba mi maleta y viajaba 1 semana, 2 semanas y regresaba a casa. Entonces ahí sí había un contacto directo con la gente. Les enseñaba a utilizar un módulo, hacer catalogación, hacer circulación, etcétera. Pero la mayor parte del tiempo la hacíamos en línea. Ahora esto ya se convirtió en algo mucho más generalizado y creo que de alguna manera ha servido para que la gente rompa esa barrera mental que tenía para el uso de la tecnología. Esto ha sido maravilloso. Y nos ha beneficiado también a nosotros como empresa, porque entonces la gente adquirió una habilidad que para nosotros era importante que tuviera y que era tan difícil decirles y enseñarles y que se acostumbraran a que esto que es virtual también es tangible, ¿no? No porque no nos vemos, no nos tocamos, no necesariamente no existimos, aunque estamos del otro lado. Bien. Con respecto a las relaciones, ¿cómo se dan familiarmente? También, en nuestro caso, no pasamos ningún problema. Mi esposa trabaja en la Universidad de Costa Rica, entonces ella actualmente viaja y casi está toda la semana allá. Aunque no hay clases presenciales, ella va y está en su oficina y un poco, digamos, siempre en aislamiento, porque siempre estamos guardando esa distancia que debemos de tener en esta época de pandemia. Tenemos un hijo adolescente que ya decía yo hace un momento. Entonces nos hemos acomodado en la casa para poder tener cada quien. En este momento, los 3 estamos haciendo trabajo o teletrabajo. Yo estoy en la sala,
mi esposa está en su oficina y mi hijo está en su recámara. Entonces, los tres estamos exactamente haciendo lo mismo, comunicándonos con otros y no nos interrumpimos. Ha habido un respeto sin tener que mencionarlo, sin tener que decirle, oye, cállate, déjame hablar, o estoy en sesión, y ha habido un control no acordado de que uno tiene un espacio y hay que respetar el espacio. Y eso no empezó en el 2020. Eso ha sido, en nuestra familia, ha sido prácticamente desde que decidimos unir nuestras vidas. Tener un espacio, darle y tener un espacio a cada quien como persona, como ser humano y como profesional. Y eso, de alguna manera, asegura el éxito en la relación. No peleamos, no discutimos, más bien nos apoyamos cuando alguien tiene una necesidad. Eso no lo aprendimos en el 2020, eso lo traíamos desde antes. Sin embargo, hemos tenido esa relación con otras personas que nos dicen, ya estoy hasta arriba de mi familia, ya no lo aguanto, ya no los entiendo, o ya le pegaron al chiquito cuando antes no era común la agresión con los otros, ¿no? Estoy en un chat porque ahora también pululan los chats de grupos por cualquier razón. Chats de amigos, chats de las mamás del colegio, chats de las familias. Ahora para todo tenemos un chat. Entonces estoy en el grupo de padres de familia de mi hijo. Y ahí dicen cada cosa las señoras, que dicen que ya quieren que los hijos se vayan a la escuela, ¿no? Porque ya están hartos, porque se la pasan pegados a la computadora y no haciendo trabajo, o sea, pegado a los juegos, ¿no? Los que iban, claro, nosotros tenemos también una parte en la que tenemos que hacer algo por nosotros físicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ejercicio. En la casa montamos un gimnasio, pusimos una caminadora, una bicicleta, unas pesas. Cuando cerraron los gimnasios y demás, eso era lo que hacíamos. Nos íbamos al supermercado para traer viandas y que mi esposa cocinara, porque nosotros regularmente no pedimos comida a domicilio. Yo encontré la forma, me cerraron el gimnasio y me fui a correr. Entonces estuve corriendo como loco, como Forrest Gump, más o menos, durante mucho tiempo. Volvieron a ver el gimnasio y dejé de correr, pero me metí al gimnasio. Entonces hemos mantenido prácticamente la misma disciplina de vida que teníamos antes del 2020 y la mantenemos ahora. Eso nos ha permitido mantener una buena relación. En mi trabajo, para decirlo de alguna manera simple, no me afectó ni laboralmente ni económicamente, porque a pesar de todos los contratos se mantuvieron, mi trabajo se mantuvo de la misma forma. Es más, tuve la fortuna de cerrar todavía 2 negocios que prácticamente en otro momento hubiera sido imposible con este problema económico que está pasando en cada país. Pero bueno, la fortuna nos ha sonreído en ese sentido y creo que lejos de, bueno, sí, hay que también entender que hubo muchas familias a las que esto le afectó terriblemente. Y eso no se puede remediar, ni podemos favorecer ni agradecer es que esto haya sucedido, pero de alguna manera creo que nos dio una sacudida como seres humanos a todos los que vivimos en este planeta. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a los tres por esta primera parte de nuestra conversación y son comentarios muy ricos y muy sustantivos, ¿no? Para todos y luego en México igual hemos vivido unas contradicciones, unas situaciones también muy adversas en todo lo que se hizo, ¿no? Con el manejo de la pandemia y con todo lo que nos motivó, ¿no? Todos esos cierres nos provocaron igual pues un estrés, ¿no? Creo que como bien lo dijo Néstor hace un momento, somos tan afectivos, tan cariñosos que el beso, el saludo de mano, el abrazo, cuando empezaba era como que hazte a un lado, no te me acerques, no me des beso, empezaba a ser como que ser muy, muy reticente, ¿no? Todos los que querían. Y dicen, bueno, que payaso, que sangrón, o sea, ¿por qué? Si solamente te voy a dar un beso, un abrazo, pues sí, pero si por ahí es donde se viene todo el virus, pues bueno, no puede ser, ¿no? Entonces lo dejamos, está costando mucho trabajo, creo que bien lo conocemos, todo lo que es México y América Central y el Sur es
es de estar abrazándose, de darse besos, de todo, ¿no? En las otras partes del mundo son más fríos, muy reservados en estas cosas, y y bueno, pues nos deja mucha experiencia todo esto. Continuamos con nuestra segunda parte de nuestro tema, y en este caso es miradas conectadas, ¿no? Ya vimos estas partes de acciones individuales, vamos a ver esta parte de las miradas conectadas, y bueno, ¿no? Esto nos dice así, que desde el 2020, febrero del 2020 hasta el marzo del 2021, se vio que en todo el mundo una expectativa adversa o negativa, optimista o de cambio y de resiliencia respecto a cómo iba desarrollándose la pandemia. Ya lo escuchamos en este momento, ¿no? El panorama de las acciones bibliotecarias fueron muy diversas y distintas en cada parte del mundo. Por ejemplo, el cierre de las bibliotecas, decisión que fue difícil para tomar en muchas partes, y qué servicios ofrecer, qué horarios disponer, cómo prepararse y capacitar a los recursos humanos para hacer el trabajo desde casa, qué trabajo se podría hacer, el manejo de los distintos enfoques sobre las restricciones, el regreso paulatino y reapertura de las instalaciones bibliotecarias, los riesgos de infección de los colaboradores por el contacto a través de los materiales, el distanciamiento social, el trabajo que hacer cumplir esta premisa, ¿no? La biblioteca en casa y la biblioteca fuera desde la biblioteca. El control de todo esto de los recursos digitales que iban en aumento. En ese sentido, bueno, pues nos va dando una panorámica, pues ya que nos fuimos, ya que recibimos ese golpe tan fuerte en un inicio y que nos fuimos acentuando, y como nos fue dando ese golpe tan fuerte, cambios, fuerza, a veces como lo decíamos, con optimismo, a veces no nos levantábamos tan rápidamente. Nuestra segunda parte de preguntas de esto sería, aquí es donde el tiempo de confinamiento, impulso de trabajo y a trabajar en familia dentro de casa, pues nos orilló a tomar decisiones personales, laborales, sociales muy importantes, ¿no? Sobre todo esto, las preguntas serían: ¿qué fue lo que les hizo más fácil o complicado para adaptar su trabajo en casa y el uso de las plataformas tecnológicas? ¿Llegaste a no contar con tiempo libre para el exceso de trabajo que tenías? ¿Mantuviste el mismo ritmo y horario de trabajo? ¿Cómo atendiste las demandas de los servicios bibliotecarios? ¿Mantuviste el mismo esquema de servicio o fue diversificándose? Y bueno, volvemos a hacer nuestras preguntas. Escuchamos a los comentarios de Flor. Bueno, en mi caso, como ya lo había comentado anteriormente, nosotros tenemos un servicio que se llama LibGuides, que es como una página, un intranet, en donde los usuarios pueden tener acceso a todas las bases de datos que nosotros tenemos de pago, y todos los repositorios que yo previamente había hecho ya una revisión. Como es una biblioteca muy especializada, que previamente ya había rastreado para que los usuarios pudieran tener acceso directo a la información. Por supuesto que hubo casos de usuarios que necesitaban el documento y que no podían estar físicamente en la biblioteca, y que había que escanearlo, por ejemplo, ¿no? Documentos de archivo del tratado donde es nuestra organización. Y entonces hubo casos que sí tuve que ir a la oficina a escanear documentos y subirlos en el repositorio interno que tenemos. Hubo casos en donde tuvimos que abrir un grupo de biblioteca, de servicios bibliotecarios a través del Microsoft Teams, que fue el que utilizamos nosotros de manera interna. Y yo recuerdo muchísimo, y me da tanta risa, porque cuando recién entraba, yo tenía la experiencia de haber trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Y una de las cosas que me encantaba de ese lugar es que teníamos un chat y que no teníamos que movernos de oficinas a oficinas. Entonces, yo me acuerdo que lo primero que pregunté acá en la sede de Naciones Unidas es: ¿tienen ese chat? Y me volteaban a ver como diciendo: ¿tienes el teléfono? ¿Para qué quieres el chat, no? Entonces, esta pandemia, como lo dice en esto, fue así como de despierta, necesitamos otras herramientas para comunicarnos, ¿no?
El problema que me trajo a mí ese Teams es que me llamaban a todas horas, a las 8 de la noche, a las 7 de la noche. O sea, yo ya parecía desconectada y me seguían mandando cosas. Al principio yo sí contestaba porque, bueno, decía, hay que responder, capaz, puedo decir que no tengo ahorita el acceso a la información que me estás pidiendo y que seguramente al día siguiente a primera hora te lo mando, por ejemplo, ¿no? Pero sí llegó un momento en que sí tuvimos que definir también horarios, porque yo tengo una familia, mi hijo es pequeño, tiene 9 años, y mi esposo también trabaja, ¿no? O sea, somos dos personas que trabajamos más de 8 horas y que una de las cosas buenas de la pandemia también es que no nos teníamos que trasladar hasta nuestras oficinas y perder todo ese tiempo de trayecto, ¿no? Entonces podíamos tener tiempo para desayunar más tranquilos, podíamos tener tiempo para estar más con el crío y pues definir los horarios al principio fue difícil, ¿no? Decirle al jefe, ¿sabes qué? No voy a contestarte porque estoy ahorita haciendo homeschooling con mi hijo. Fue al principio muy difícil, incluso también para mí, porque yo como profesional digo, bueno, ¿qué profesional se oye que diga que le estoy dando clases a mi hijo, ¿no? En medio del trabajo, ¿no? Que tengo que suspender mi jornada laboral porque mi hijo necesita que ser atendido en una respuesta que necesita en este momento, ¿no? Y que a lo mejor en ese momento la maestra no le puede dar la clase y explicarle, y que yo por suerte había tomado en años anteriores en la universidad la gramática básica del alemán, ¿no? Entonces, esas partes son cosas que no tienes previstas, que no sabes cómo hacerlas, improvisas en el camino. Nosotros sí teníamos resuelto nuestro trabajo, hay una cafetería gigante en donde puedes escoger qué tipo de comida quieres y de repente no la hay, entonces tienes que planear la comida, tienes que tomarte el tiempo para cocinarla, entonces tienes que empezar a definir que hay horarios, ¿no? Y el tema también de si me visto formalmente o no me visto formalmente, el tema de si muestro o no muestro la cámara, porque estoy con los pelos sin peinar, o, ¿no? Yo no uso maquillaje, pero por lo menos estar presentable, ¿no? Y conforme iba pasando el tiempo nos damos cuenta que también tenemos libertades como de, no voy a mostrar mi cámara, ¿no? Porque es un derecho que yo tengo, es mi intimidad y no quiero mostrarla, ¿no? Entonces, son cosas que fuimos como desarrollando conforme iba pasando el tiempo y que creo que también nos ayudó a entender que se puede vivir de otra manera, que podemos interactuar de otra manera y que aunque nosotros, por ejemplo, estamos en una cultura en donde no nos tocamos y el espacio vital es bellísimo, a mí me encanta que me respeten mi espacio vital, es algo que adoro de este país, que nadie te toca, ¿no? O sea, nadie invade tu espacio. Entonces, para mí tampoco fue como muy grave el tema de no podernos saludar, ¿me entiendes? En ese sentido, creo que los servicios fueron muchísimo más interesantes. Nosotros anualmente hacemos en el Día del Libro, el Día Internacional del Libro, hacemos una exhibición en la rotonda, que es como en la parte central del edificio de la sede de Naciones Unidas aquí en Viena. Nos ponemos todos nuestros changarros de bibliotecas a vender lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, en este caso sí fue un desafío bien interesante porque somos bibliotecas tradicionales hasta cierto punto también. Entonces, cambiar el estado mental, por supuesto que el año pasado dijimos, no vamos a hacer nada porque ya teníamos todo planeado para hacer la exhibición, iba a ir una cantante de ópera a abrir el evento y no sé qué tanta cosa, ¿no? Todo se vino abajo y no supimos qué hacer, nos bloqueamos, dimos por muerto ese proyecto. Al siguiente año dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y la parte más interesante es que logramos hacer un programa interesante también para todo el personal de Naciones Unidas en Viena y tuvimos muchísima más atracción o muchísimos más usuarios interactuando con nosotros gracias a que habíamos hecho un evento completamente digital, virtual, fueron teleconferencias. Y lo más interesante de mi caso fue escuchar voces de 7 profesionales, 7 expertos, hablando sobre las maravillas de lo que el futuro de la biblioteca en la organización donde yo trabajo ya estaba aquí, ¿no? En donde ellos se dieron cuenta de que lo que habíamos programado casi 3 años atrás era una realidad y escuchar cómo hablaban ellos de cómo utilizaban los recursos de la biblioteca fue fascinante, ¿no? Entonces, hasta cierto punto también dices, bueno, esto no estuvo tan mal, la pandemia hasta cierto punto no me afectó tanto porque tuve mayor visibilidad. En mi caso, soy una organización pequeña de 400 empleados y la biblioteca es muy pequeñita, pero es pequeñita porque
básicamente está hecha o está conformada de cuestión de bases de datos pagadas, por ejemplo, en donde hay que hacer búsquedas especializadas y en donde yo me desarrollo o me desempeño haciendo bibliometría, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas como ya muy sofisticadas, muy especializadas, en donde hacemos monitoreo de lo que se publica en torno a la temática en la que estamos trabajando. Y entonces es algo que también te permite jugar con los horarios hasta cierto punto, ¿no? Y negociar también con el jefe de, ok, a lo mejor en la mañana no voy a poder porque estoy dándole clase a mi hijo de alemán o de matemáticas o de la vida, ¿no? Enseñándolo a cocinar porque necesito ocuparlo en algo porque no puedo dejarlo solo en la cocina, se me incendia la cocina. Y a lo mejor en la tarde puedo yo dar más tiempo de mí para hacer este tipo de trabajo especializado, ¿no? Entonces yo creo que también la comunicación a nivel laboral, no tanto familiar, en la estructura o en la composición de cada uno de nosotros en el ámbito privado, sino también desarrollar ciertas relaciones que te permitan también ser flexible, ¿no? Esta nueva forma de trabajar tiene que darte esa flexibilidad. Por supuesto que en algunos momentos nos dimos cuenta de que estábamos trabajando sábados, domingos, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que entre semana la vida era como más tranquila en las mañanas, por ejemplo, ¿no? Y que podías dedicarle el tiempo a tu hijo, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces, creo que la pandemia, en mi caso, por supuesto, vivo en una situación de privilegio. No dejo de aceptar eso en todo momento. Tengo el internet, tengo una casa en donde puedo dividir las salas o las zonas de tal manera de que cada quien pueda estar en una habitación sin ser interrumpido, por ejemplo. Eso es un privilegio magnífico, pero como dice Néstor, no es algo que planeamos nosotros o que ocurrió en la pandemia, sino que es algo que ya teníamos de atrás, ¿no? Que eran cosas mínimas que nosotros decíamos, no podemos vivir de otra manera, y que hasta cierto punto cuando tuvimos que seccionar o planear las cosas para que pudieran desarrollarse de la mejor manera, pudiéramos salir exitosos de toda esta situación, ¿no? Pero digo yo, en mi caso, creo que la comunicación que establecí con mi jefe y la relación que pude desarrollar en este tiempo también fue de demostrarle que las bibliotecas pueden funcionar de otra manera, ¿no? Que no necesitas tener los acervos atrás de ti para poder ofrecer servicios, ¿no? Y que en la mayoría de los casos eso se esperaba, ¿no? Que tú cómo ibas a resolver el caso de si necesito un libro antiguo, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, nosotros ordenamos libros a estas grandes compañías y mandábamos el libro directamente al experto. Entonces eso era fascinante porque te mandaban diciéndote, es maravilloso, en 3 días adquirí el libro que necesitaba, ¿no? Y me llegó a mi casa, ¿no? Entonces, son cosas que también vas trabajando, o libros electrónicos, que por supuesto tienen ciertas limitaciones de copyright y todas esas cosas, pero que también a través de una VPN puedes establecer que en los repositorios sean solamente para lectura y no lo descargues o no lo imprimas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también nos ayudó hasta cierto punto a seguir ofreciendo los servicios esperados, pero de otra manera, ¿no? Sí. Gracias, Flor. Bien, Rosita, escuchamos tu participación. Bien, gracias. De mi parte tuve 2 líneas. Una, mi experiencia como estudiante, y otra como bibliotecaria. Como estudiante, bueno, la apertura de todas las colecciones digitales, de bases de datos que formaban parte de la colección de la universidad, que a veces era restringida en ciertas áreas, se abrió. Bibliotecas públicas, todas sus colecciones, acceso abierto. Eso fue muy bueno en general en todo el país. Eso fue, se abrió hasta Netflix, bueno, todo estaba abierto para acceso para todos durante el confinamiento. Y se pudo, bueno, no, yo experimenté 3 cosas muy claras del danés: la disciplina, la confianza y la honradez. Disciplina, uno, todo lo que se instruía o se decía, lo seguía. No había de que yo no quiero, no había de que eso no es para mí, yo no. La confianza, por ejemplo, en el caso de préstamos de libros, en el caso de biblioteca, que se llevaban los niños. Se llevaban los libros que querían, la cantidad que quisieron, la forma en que lo querían. Y ellos sabían
que deberían de regresarlo en el momento en que se regresara formalmente a la institución. Con la honradez de decir, bueno, yo tengo todos estos, porque los libros no tienen ningún sensor, no tienen nada que pueda uno hacer, digamos, seguimiento bueno, salvo el código de barras, claro, pero me refiero a que se los lleven de biblioteca y se oiga el ti, no existe eso. Entonces, esa parte para mí fue increíble, porque por un lado, la gente, en general los daneses, yo como estudiante, acceso en línea a todo. Y por otro lado, mis propios estudiantes o los de donde trabajo, acceso también a cuestiones físicas, a todo, sin tiempo límite, y honradamente regresaron todo a la perfección conforme fuimos regresando, ¿no? A nuestras actividades normales. Entonces, para mí eso fue fantástico, poder tener acceso a lo que yo quisiera, textos completos, etcétera, con ciertos límites, tal como también lo menciona Flor. Había ciertos límites en ciertos textos, en ciertos programas, pero como estudiante era acceso abierto a todo. En fin, para mí la experiencia de estar en confinamiento fue algo más como confirmar un país disciplinado, un país honrado, en cierto modo, un país honesto. Eso también fue impresionante para mí, al menos en todos los aspectos durante el confinamiento, ¿no? Que ya lo sabía, claro, pero verlo tan claramente es impresionante. Todo es funciona como una sinergia, como un sistema. Tú vas para allá, todos para acá, ¿no? Entonces, fue muy buena experiencia para mí esta situación, al menos verlo claramente cómo funciona. Y respecto a, por ejemplo, algo curioso, la distancia, la sana distancia, como en México le llaman, ¿no? Aquí hay una ironía que dicen que tenemos que tener 2 metros de distancia. Increíble, el danés normalmente pide 4. Entonces dicen, menos, no es posible. Pero bueno, fue muy buena mi experiencia. Sí, imagínate, 4 metros de distancia y aquí los tenemos casi a 20 centímetros, ¿no? Bien, escuchamos a Néstor. Como ronroneando en la oreja. Bueno, eso está genial. Yo les explicaba hace rato que para mí para mí en mi trabajo, en lo que hago, no hay gran diferencia. En algún tiempo, inclusive, yo tenía que levantarme de madrugada a dar un curso a España, por ejemplo, a hacer una presentación a las 3 de la mañana, porque ellos allá están en un horario diferente. Entonces, para mí, la disponibilidad ha sido parte de mi trabajo. Yo trabajo sábados, domingos, días festivos, aún de vacaciones, porque por el tipo de trabajo que desempeño, en algún momento tengo que dar soporte técnico. Entonces, ahora ya no, hace unos meses cambió un poco el giro de mi trabajo, pero entonces mi obligación era estar disponible cada vez que se me solicitara. Y sigue siendo, o sea, esto sigue siendo así. El uso de la tecnología, les decía hace un rato, no es ajeno, porque nosotros tenemos que estar siempre disponibles. Recuerdo que antes de que hubieran los teléfonos inteligentes, yo usaba una Palm, por ejemplo, que era lo que me permitía tener un plus que ahora tengo también en el teléfono. Cuando sale el teléfono inteligente, mandé la Palm al diablo. Dije, aquí tengo todo lo que necesito para trabajar. Pero antes eran varios aparatos los que uno debería tener simultáneamente para estar conectado e interactuar con el otro, ¿no? Sin embargo, en la parte de las bibliotecas, sí es algo complicado, porque en Costa Rica por lo menos decidieron cerrar las bibliotecas. Todo el año pasado estuvieron cerrados, y yo me preguntaba, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué están haciendo los bibliotecarios? Porque nosotros tenemos clientes, todos son del sector público, y evidentemente no se van a llevar los materiales para catalogar en su casa, no lo hicieron. Lo que aprovecharon fue para renovar sus catálogos. Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Bibliotecas y la Biblioteca Nacional, se metieron a revisar todas las autoridades, y
arreglar aquello que estuviera equivocado, poner todo lo que estaba en mayúsculas y ponerlo en minúsculas, minúsculas y tal, revisar los duplicados. O sea, ese trabajo se podía hacer a distancia, que era algo que no hacían a distancia. Ahora lo hacen desde su casa, tuvieron que mejorar sus comunicaciones, perdón, sus conexiones a internet para poder estar trabajando. Había cosas que me reportaban, por ejemplo, me decían, oye, fíjate que el sistema no me permite hacer tal o cual cosa. Entonces yo decía, a ver, dime qué estás haciendo, dame el número de registro, que es el que estás tratando de ver. Digo, ¿sabes qué? No tiene ningún problema, creo que es tu ancho de banda. No, pero es que me está pasando, sí, pero revisa entonces un poco tu ancho de banda, porque ahí es donde estás teniendo el problema. No es un problema del sistema. La gente entendió también que había situaciones que no eran relacionadas con el sistema de automatización, sino era con el uso del sistema. Aprendieron a utilizarlo. De alguna manera, la pandemia nos ayudó como empresa para que los clientes usaran algo que ellos regularmente no hacían, porque ¿cuál era la dinámica? Llegaban a su trabajo, encendían la máquina de allí, de su trabajo, y se ponían a trabajar, bajaban un libro, lo catalogaban, se iban al baño, dejaban encendida la computadora, terminaban su rutina o su jornada y se iban. Y ya no había, después de las 3 de la tarde que salían de trabajar, ya no había ninguna solicitud para nosotros. Prácticamente, salvo en algunas escuelas donde tienen un horario diferente, que son de 2 diurnos, se llaman. Y ahora nos están, desde las 7 de la mañana, están conectados y nos están enviando solicitudes. Y a las 3 de la tarde todavía nos están mandando solicitudes de soporte. Y ahora nos requieren más ya antes era el teléfono. Ahora lo hacemos vía alguna plataforma en la que podemos vernos. Aunque no nos veamos. ¿Pero para qué? Porque entonces me hacen una pregunta y era más difícil antes decirle por teléfono, mira, allí donde ves tal cosa, allí pícale ahí. No, ahora lo que hacemos es, hacemos una sesión, le digo, te voy a mostrar, muéstrame tu pantalla para ver qué es lo que estás haciendo. Entonces ahí es donde resolvemos las cosas de manera diferente, más inmediato. Casi generamos el ticket una vez que resolvemos el problema. Antes era al revés. Nos generaban el ticket, nosotros hacíamos la prueba, pedíamos 20 veces de qué se trataba la incidencia hasta que le atinamos y nos podíamos comunicar. Ahora la comunicación es inmediata y podemos resolver mucho más fácil las cosas. Esto nos trajo una enseñanza, insisto, tanto para ellos como para nosotros. En algún momento de mi vida también, cuando me tocó capacitar a la gente, hicimos una capacitación que duró como 3 meses, porque estamos hablando de 1000 bibliotecas. El sistema de bibliotecas escolares en Costa Rica es, digamos, es como la Secretaría de Educación Pública. Tiene por lo menos 1000 bibliotecas. Entonces habría que capacitar a toda la gente en todo el país. El país no es muy grande, pero había que estar 3 días en cada zona capacitando. Capacitando personas que no necesariamente son profesionales en bibliotecología. Algunos que son profesores que por alguna razón llegaron a la biblioteca y no saben cómo catalogar. Entonces teníamos que enseñarles a usar un sistema de catalogación en formato MARC, por ejemplo, sin que ellos supieran qué diablos es el formato MARC. Entonces eso se complicaba un poco. Llegó el caso en que tuve una persona invidente. O sea, ¿cómo diablo le doy un curso a una persona que no ve? Una persona que no oye. Y bueno, uno tenía que buscar la manera de que la gente, de poder darle un curso y que aprovechara y no decir, bueno, como es invidente, entonces que se haga para allá, que se espera que termine el curso y que alguien le explique. Teníamos que aprovechar todas las posibilidades que tuviéramos en ese momento para enseñar a la gente. También un fenómeno muy interesante en Costa Rica es que muchas bibliotecas, digamos, la edad promedio era muy alta. Había bibliotecarios muy mayores, por decirlo de esa manera, pero atrás venía una generación que estaba empezando a bajar el rango, digamos, de edad. Esa gente hoy son los que están allí atendiendo bibliotecas, son los que se comunican y se conectan más rápidamente, los que traen el teléfono celular, es más ágil la comunicación con ellos, es más directa también. No sé si es una cuestión solamente generacional, pero lo que sí es cierto es que esto en cuanto a la prestación de servicios se facilitó. En las bibliotecas hoy todavía por un asunto de que volvió a
a generarse un problema mayor en la pandemia. Las bibliotecas se volvieron a cerrar. Estamos en una fase en la que algunos días se están prestando servicios. Me parece que en las bibliotecas se va solamente si tienen que regresar material físicamente, porque no estamos tan avanzados como para tener un buzón para que devuelvan por ahí el material. Entonces, si tienen que hacer devolución o préstamo de materiales, prestan durante unas horas y después cierran la biblioteca hasta que alguien solicita un servicio. Lo que sí se hacen mucho son presentaciones de libros o un montón de eventos a través de las plataformas. Bueno, entonces finalmente, para cerrar esta ronda de conversación, lo que tiene que ver con la preparación con el uso de la tecnología, a nosotros, insisto, nos facilitó. En cuanto a los horarios, de mi parte, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí he entendido es que hay gente que dice, mira, yo ya ahora sí bajo la cortina a las 3 de la tarde, porque antes hay un abuso por parte del empleador, de que te dice, oye, pero es que te estás en tu casa. Digo, no te... Sí, pero yo a las 3 de la tarde ya no contesto. Sí, pero no puedes salir, o sea, de todos modos me puedes contestar, ¿no? O sea, es el teléfono, no importa. Aunque sea a las 3 de la tarde, yo ya cerré. Esas son posiciones también a veces muy de acuerdo al nivel de responsabilidad que tienes dentro del lugar donde trabajas. Porque yo lo que les comentaba, si es fin de semana y me llama mi jefe, pues le contesto. Y si estoy de vacaciones y me llama mi jefe, le contesto. Porque si me está llamando es porque me necesita. Entonces, no es porque me va a saludar. O sea, creo que la gente que nos va a saludar los busca y ya saben a qué hora encontrarnos, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos que estar, no por la pandemia y no por el trabajo en casa, tenemos que estar disponibles tal vez por nuestro nivel de responsabilidad o ética profesional, como le quieran llamar. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias en esta conversación que tuvimos sobre estos efectos, ¿no? Entre nuestros trabajos. Aquí me recordó mucho, Flor, lo que comentaba, bueno, que aquí las compañeras bibliotecarias en México y bueno, gran parte del país, ¿no? Son multitareas porque entre que van a la mañana a dejar al hijo, lo van a recoger, le dan de comer, están en el trabajo, atienden las labores escolares del hijo dentro del trabajo, luego lo llevan a algún deporte, a una actividad. Entonces están las mujeres aquí, como siempre se han destacado por ser multitareas, previo a todo esto, previo a una pandemia, previo a todo, porque se ponen una pila muy adicional a todo lo que es su trabajo y responden, ¿no? Y yo creo que nosotros como varones, pues nos toca otro nivel de accionar, otro nivel de comprender y de hacer nuestro trabajo, pero también estamos en una rutina, ¿no? Que justo lo dice Néstor, ¿no? Es una rutina donde rompemos horarios, rompemos ese paradigma de que, bueno, pues si yo solamente trabajo 8 horas, ¿no? Y si estamos con esa visión de que solamente 8 horas, esto nos ha abierto otras posibilidades a decir, no son solamente 8 horas, son más. Y aunque esté uno en casa, pero sí debe haber un límite de horario de trabajo impuesto por uno mismo y que corresponda, ¿no? Porque si no, justamente llega a ese momento de crisis, de estrés y de saturación en donde ya no cumple uno ni con sus labores del hogar, ni con sus actividades personales, ni familiares, aunque sean a distancia, y uno quiere que el trabajo salga a la hora o altas horas del día, ¿no? Y eso pues a todos nos ha repercutido y nos ha llevado a ciertas cosas y marcado límites, y uno mismo puede ir marcando esos límites, acordándolos justamente con sus empleadores, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, porque como todo, ¿no? O sea, necesitamos un momento de esparcimiento, necesitamos un momento de relajación, necesitamos un momento para nosotros mismos, que creo que también en esta situación es una cosa que tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo ha sido el momento para mí mismo que yo disfrutaba, ¿no? Por decir, el ejercicio era para mí mismo, lo disfrutaba, la lectura era para mí misma, la disfrutaba, y ahora tengo que compartir espacios y ya no estoy en ese disfrute que era para mí, ¿no? Entonces, bueno, nos mueve a todos y nos pone a pensar, ¿no? Ahora, nuestra tercera parte, ya para finalizar nuestra conversación, tiene que ver con esto de lo que viene y que se ha denominado la pospandemia, ¿no? Hasta el momento hemos escuchado
opiniones muy interesantes, pláticas muy interesantes de cada uno de nuestros participantes y que reflexiones que nos ponen a todos, ¿no? A cuestionarnos en dónde estamos parados, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que viene de este presente para el futuro que sigue teniendo un alto grado de incertidumbre y un alto grado de preocupación por todo lo que va conllevando y lo que viene para más adelante. Y aquí pues retomo una frase, ¿no? De Benjamin Franklin. Recuerdan, Franklin fue uno de los primeros donadores de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Su colección está ahí. Y él dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. En todo el mundo hemos ingresado a un periodo nombrado pospandemia. ¿Cómo adaptarse a este nuevo mundo? Hay respuestas que nos dicen que hay 5 variables que cambiarán el mundo y el significado. De estas variables son ADAPTA, A-D-A-P-T, por sus siglas en inglés, las cuales refieren a la simetría, disrupción, edad, polarización y confianza. Es por eso que todas nuestras fuerzas y miradas deberán enfocarse a ese nuevo entorno. Entonces, con estas preguntas concluimos nuestro conversatorio y queda lo siguiente. Atrás han quedado los meses, tal vez los años en que podíamos definir nuestros logros, pero la pregunta es, para ser exitoso como bibliotecario y nuestras bibliotecas en esta nueva normalidad, ¿qué debemos incluir de las preocupaciones globales? En este momento hay que dejar la fragilidad como bibliotecario y como biblioteca que hemos venido operando. Pero, ¿cuáles son las sugerencias para prepararse en la siguiente ola que está a la vuelta de la esquina? Finalmente, la Organización Mundial de la Salud insiste que los países deberán trabajar hacia un mundo más justo y saludable tras la pandemia del COVID-19, en relación con el tratamiento de la información y los datos, asunto que nos compete como profesionales de la información. La OMS señala que el 51% de los países prevén un desglose de datos que se publican en sus informes estadísticos de sanitarios nacionales. En su opinión, ¿qué aspectos de las actividades bibliotecarias y del profesional de la información se tienen que cambiar, actualizar para responder al acceso, uso y reuso de los datos e información? Bien, escuchamos sus comentarios. Yo creo que tenemos que revisar los derechos de autor y las restricciones que estamos teniendo hoy en día. Tenemos que revisar el acceso abierto. Tenemos que revisar los pagos altísimos que hay que hacer para publicar artículos científicos. Tenemos que revisar muchas cosas a nivel como global que no están siendo justas, pero también a nivel local o a nivel personal. Por ejemplo, lo que comentabas de los roles en casa, ¿no? Desde ahí tendríamos que empezar, ¿no? Lo que decía Néstor. En mi caso no hubo tanto problema porque ya estábamos previamente organizados, pero yo sí creo que tiene que haber más hombres feministas. En la medida de que haya más hombres feministas, vamos a tener una equidad mayor en la casa y vamos a tener las mujeres más oportunidades para poder ejercer nuestra profesión como bibliotecólogas, que somos la mayoría en todo el mundo. Si no recuerdo mal, las cifras de la IFLA son altísimas, somos más mujeres que hombres al frente de las bibliotecas. Tenemos que ser más justos y más equitativos en las tareas del hogar. Tenemos que ser más justos y equitativos con los salarios. Los salarios tienen que reflejar lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Y en la medida en la que estas justicias se vayan como equilibrando, vamos a tener acceso a mejores condiciones laborales, a mejores posibilidades de tener espacios donde podamos trabajar. Yo sí creo que la tendencia es que tú tengas tu oficina en tu casa. Aquí en Austria ya se está hablando de la posibilidad de que solamente vayas 2 o 3 días a la oficina después de que ocurra o que pase toda esta pandemia que yo no sé cuándo va a terminar, porque ahora ya hay nuevas variantes, etcétera, ¿no? Yo creo que sí va a haber más posibilidades de que podamos estar más tiempo en casa y eso va a implicar, por supuesto, un cambio de pensar una modificación muy, muy fuerte en las estructuras mentales de la gente.
ya no va a ser posible poder seguir sosteniendo, por ejemplo, estas bases de datos masivas carísimas, que tienes que pagar tú como biblioteca para que para que tu gente tenga acceso a estos recursos, ¿no? Tendríamos que hablar de una democratización del acceso a la información, y tendríamos que pensar que a lo mejor la tendencia es crear repositorios en donde nosotros podamos establecer unas relaciones entre bibliotecas muchísimo más fuertes en el sentido de publicación, por ejemplo, ¿no? Yo también creo que durante toda esta crisis, la relación que yo tuve con mis colegas bibliotecarios me salvaron la vida en muchas ocasiones, porque yo no tenía acceso físico, necesitaba el documento, y los préstamos interbibliotecarios me salvaron en muchas ocasiones, y también demostraron o pusieron a prueba mis habilidades para relacionarme con otros bibliotecarios y poder ofrecerle al usuario final la información que necesitaba, ¿no? También está clarísimo, yo recuerdo también en alguna materia, en alguna asignatura de la licenciatura, que los maestros decían, tranquilos, ustedes escogieron una carrera en donde no van a matar a nadie, nadie se va a morir si no les das la información ahorita, ¿no? Sí y no, porque hay información que es tan crítica que si tú no la tienes en el momento que la tienes, pasa el tiempo y ya no tiene sentido esa información, ¿no? Si no la ofreces en el momento en la que el usuario lo necesita, y que el usuario está haciendo una cuestión como muy crítica o muy específica, y que tú no puedes resolverla de otra manera, o que tú eres la única persona que puede proveer esa información, ahí es en donde nosotros tenemos un rol muy, muy importante. Pero también hay otros aspectos, o hay otro tipo de partes de nuestro día a día, de nuestro trabajo, que no son de vida a muerte y que pueden esperar, ¿no? Entonces también el tener esa sabiduría como profesionales de la información, de saber distinguir cuáles son las cosas de emergencia y cuáles no son las cosas de emergencia, creo que también es algo que tenemos que empezar a desarrollar en nuestro día a día, con pandemia o sin pandemia, de tal manera que también el usuario pueda entender que hay cosas que no van a ocurrir mañana y que pueden esperar, ¿no? Eso me ocurrió también cuando yo empezaba a hacer los trámites burocráticos al interior de mi organización, cuando había que comprar una norma ISO, o cuando había que hacer la compra de un libro costosísimo y que había que hacer miles de trámites para que procurement pudiera hacer la compra, ¿no? Entonces también era el rollo de, ¿por qué me estás presionando si el libro va a seguir allí, ¿no? La reacción de los otros colaboradores era, calma, no se acaba el mundo, o sea, tranquila, ¿no? No va a pasar nada. Y es el rollo de explicar, es que el usuario lo necesita ahorita porque lo necesita ahorita, ¿no? Esta razón son las que me motivan a presionarte de que me ayudes a agilizar los procesos, ¿no? Entonces también el modificar la forma de pensar que la biblioteca es un espacio estático donde nada ocurre, cambia totalmente ahora con el uso de las tecnologías, y también con una situación de crisis global en donde necesitas tener la información ya y ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que la justicia tiene que ser en muchos aspectos. Por supuesto, habemos personas que vivimos en el privilegio, y que a lo mejor algunas cosas tendrán que modificarse en otros aspectos, pero sí considero que en el momento que nosotros seamos más justos en todo, automáticamente va a repercutir en el acceso a la salud, en tener un mejor cuidado de nuestro cuerpo y no tener propensión a la diabetes o X, Y o Z, ¿no? Que son cosas que son como que una cosa depende de la otra para que suceda o para que no suceda, ¿no? Y esto creo que con la pandemia está quedando clarísimo que no hay de otra, ¿no? O sea, que no puedes vivir de otra manera, ¿no? Que es necesario equilibrar el tiempo libre con el amor y dedicación a tu profesión, pero también tener tiempo para ti, ¿no? Esa es la parte que es la desafiante, ¿no? El poder conjugar todas estas partes, ¿no? Gracias, Flor. Bien, escuchamos a Rosy. Gracias. Bien, bueno, solo acotar lo que ya dijo Flor, estoy totalmente de acuerdo con la cuestión del acceso abierto a materiales digitales, a bases de datos, etcétera. Eso es de vital importancia, creo, en el futuro, en situaciones como estas,
se demostró que es necesario tener esto a la mano, acceso, no limitar tanto el acceso a documentos, pero claro, tiene que ver mucho también la cuestión de copyright. Ahí sí no me atrevo a dar ninguna opinión precisa, pero solo darle importancia a tener acceso a los materiales digitales. Eso por un lado. El uso de la tecnología también explotó enormemente. Personalmente lloré con Zoom, no podía, pero bueno, se aprende. El contacto en línea, eso es novedoso para muchos, independientemente de dónde esté uno, ¿no? Y algo que vi personalmente aquí es esta situación afectó la socialización de la gente. La sociedad danesa no estaba acostumbrada a socializar. En el momento en que llega el encierro, creó dos tipos de personas, que de hecho lo vi en un meme en México, porque me encantan los memes de México, son maravillosos. Dice uno, ¿qué vas a hacer cuando termine esta situación? Yo voy a abrazar a todo el mundo, todo el que se me acerque. Y le preguntan a otro, ¿y tú? En la vida me vuelven a tocar. Es decir, genera situaciones extremas o experiencias. Para aquí, para la sociedad danesa, fue como el despertar, el decir, sí, necesitamos socializar más, se extraña el contacto humano. Pues por ese lado, pues hubo programas y eventos que el rating de personas que estaban ahí viéndolo por esa necesidad de socializar fue pues bastante novedoso, bastante especial para mí, dado que es conocido que la sociedad danesa es fría y distante, como ya había mencionado. Eso es nada más. Muchas gracias, Rosy. Escuchamos a Néstor. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han estado diciendo Rosy, lo que dice Flor respecto a la información, a la importancia de la velocidad con la que se ofrece un dato. A veces sí son cosas que determinan algo, no la vida de alguien, pero sí puede ser la vida política de alguien. Por ejemplo, dentro de mi vida laboral, en algún momento estuve trabajando para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y los jueces, ellos confiaban mucho en la información que nosotros les proporcionábamos. Entonces nos pedían datos para poder resolver en ese momento en función de los casos que les llegaban. Entonces nosotros teníamos que tener la información, deberíamos tener la información actualizada, porque no pueden resolver un litigio o una averiguación en función de información que no sea actualizada. Entonces, todavía en la mañana, antes de la sesión, estaban preguntando, ¿esto es lo último que hay? Es lo último. Seguro, pero seguro. Ya después ni siquiera nos decían, nos preguntaban si estábamos seguros. Estaban seguros de que no teníamos la información actualizada. A veces sí, entonces, la información, la velocidad con la que uno ofrece la información es determinante para que algo se lleve a cabo, bien o mal. Respecto a los compromisos que debemos adquirir, no solamente tenemos que verlo en el plano individual. Me parece que el Estado, el gobierno, tiene mucho que ver, tiene mucho, pero mucho que ver. Podemos ser, o se nos pueden ocurrir varias cosas para proponerlas, pero lo principal, por ejemplo, en una época que también estoy de acuerdo, Flor, contigo, no sabemos cuándo va a ser la fase post-COVID. Porque el post-COVID no existe, o sea, todavía no sabemos si en el 2022, en el 2023, no sé en cuál va a ser. Pero tenemos que ir trabajando desde ahora para fortalecer esas cosas que hemos visto en qué nos ha fallado. No tienen necesariamente que ver con el distanciamiento, ni con los abrazos y besos y demás. Tiene que ver con lo que tenemos que enseñarle, con lo que nos tenemos que preparar para lo que va a venir. Y esto es desde las conexiones. Estamos mandando a los chiquitos a las casas para que tomen clases a distancia, pero ¿y el internet? Y donde no hay internet, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué papel juegan las bibliotecas? ¿Por qué no instrumentamos todavía los servicios móviles de bibliotecas? Digo, allá no hay forma de que nos consulten en línea, entonces pues ni modo, el bibliobús va a tener que seguir funcionando, el biblioburro, como sea,
vamos a tener que seguir llegando a las zonas donde no nos están consultando y dando los servicios como lo hemos estado haciendo antes y lo estamos haciendo ahora, en aquellas zonas donde no hay forma de comunicarse digitalmente. Hemos descubierto, por lo menos en la parte de Costa Rica, que si no estamos en el centro del país, todo lo demás es diferente. Y eso pasa en todos los países. Pasa en México, por ejemplo. Hay zonas que te aseguro en San José de los Otates, donde yo nací, en Guanajuato, ni siquiera llegan los servicios mi hermano tiene que irse a un árbol para tomar señal en este momento de teléfono. Y desde ahí contesta, dice, yo les contesto una vez al mes porque la verdad me llega muy poquito internet a mi teléfono. Entonces, el gobierno, el Estado en general, tiene la obligación de prepararse para ayudarnos a los que tenemos ideas de cómo echar a andar esta comunicación y ofrecer servicios, no solamente bibliotecarios, servicios en todo sentido, servicios de alimentación, servicios médicos, servicios en general. Esa es la necesidad, es la obligación en la que ellos se tienen que tener se debe haber una comunicación muy constante para solicitar, para pedirle, para exigirle al gobierno que más recursos a lo que se requiere. Y en el plano individual, en el bibliotecario, pues hay gente muy acuciosa e inteligente que puede proponer cosas y que de hecho lo hace. Y lo primero que tienen que hacer es abrir las bibliotecas. O sea, creo que desde la virtualidad no se puede hacer todo. Hay que abrir las bibliotecas también. Algo que nos ha enseñado a nivel gubernamental y económico esta pandemia es que se está pagando un dineral por los alquileres de los edificios donde están las oficinas de gobierno. Hoy están vacías y se sigue pagando la luz, el agua, el teléfono y todo como si estuvieran ocupadas. También estoy de acuerdo con que en algún momento va a haber una necesidad de trabajar en forma híbrida, digamos, unos días en casa, otros días en la oficina y así, inclusive hasta por roles, para que casi siempre haya alguien en las oficinas. De hecho, así se está trabajando en muchas oficinas aquí en Costa Rica. Muchas cosas se facilitaron, los trámites hoy en el banco, prácticamente todo se hace desde la computadora. Los trámites en las municipalidades, casi todo ya se puede hacer desde la computadora. A veces sí piden que uno vaya para que le den el sello y tal. Los sistemas de compras para el gobierno ya se hace desde la computadora. O sea, esto ya lo avanzamos. Y conste que tampoco es por la pandemia. Esto ya venía, es un proceso en el que se venía trabajando desde hace tiempo, solo que no se aceleró, se hizo necesario con el 2020, se hizo necesario. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es fortalecer toda esa infraestructura para que esto funcione sin pandemia. Que no sea en la condición necesaria para actuar. Sin pandemia creo que podemos estar un poco más relajados para poder trabajar más tranquilos y no tiene que haber algo tan fuerte como esto, tan desgraciado como esto, para que entremos en conciencia de que estamos haciendo mal las cosas. Y bueno, ese es mi comentario, es todo. Pues bien, muchas gracias a los tres por sus comentarios, sus reflexiones, sus opiniones, todo esto que nos pone a ver que no somos ajenos a todo lo que nos rodea, a que este mundo ahora globalizado en el que vivimos nos demanda otra forma de ser, otra forma de actuar, otra forma también de convivir y unas maneras tan distintas, tan diversas y como lo escuchamos en cada uno de los sitios donde se encuentran ustedes, Dinamarca, Costa Rica, Austria, llevaron un régimen muy, muy rígido, otros más desahogado, pero bueno, se vivió una pandemia, se vivió todo, digamos, se sigue viviendo, ¿no? Se vivió todo este inicio con un golpe muy fuerte para todos, que tuvimos que ajustar ciertas cosas, que a lo mejor, como lo han dicho, lo veníamos viviendo, lo veníamos haciendo, pero no lo percibíamos y no lo consolidábamos hasta el momento que se llegó, ¿no? Hasta este momento que lo vivimos cada uno en nuestras situaciones, en nuestros ámbitos laborales, en nuestros ámbitos sociales, familiares, y que pues nos pone ahora, como bien lo remarca en esto, ¿no? O sea, estamos en el momento post-pandemia. ¿Cuándo es? O sea, ¿cuándo se ha declarado que ya esto es un momento post-pandemia? No lo sabemos, ¿no? Pero estamos en una fase donde ya nos dieron, ahora sí,
el golpe fuerte, nos hicieron caer a muchos, en nuestro caso, en nuestras disciplinas, ¿no? A muchas bibliotecas las hicieron caer porque ya no hay presupuestos, porque ya no hubo financiamientos para estos años y porque ahora tienen que buscar una alternativa de cómo resolver esa situación de financiamiento, de fondeo, de pensar hacia un futuro, ¿no? Sabemos las situaciones en que se encuentra, ustedes ven a México y ven las bibliotecas mexicanas, cómo se vive y cómo trascienden cada una de ellas por estas cuestiones que bien también lo comentaba de Néstor, ¿no? Políticas que no le dan el sustento a esta parte tan medular, tan importante socialmente, que es la biblioteca y que es el personal que atiende a ellas, ¿no? Bibliotecarios profesionales o no profesionales. Principalmente se tiene una infraestructura que bien la conocemos, con sus altibajos, con sus bemoles, pero funciona y posiblemente en algunos lados no funciona y sigue siendo el biblioburro, la mochiloteca, alguna forma en que va llegando información y esas van a cuentagotas a nuestras pequeñas comunidades que lo requieren y que son comunidades a lo mejor rurales, indígenas, que no están en un escenario y no se ven en este escenario global. Antes de finalizar, vuelvo a repetir esta frase de Benjamin Franklin, ¿no? Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Quisieran decir unas palabras finales para cerrar nuestro conversatorio? Flor. Pues más que nada agradecer estar en contacto con mi gente que tanto extraño, casi 7 años viviendo lejos de México. Y bueno, sí, efectivamente, si no nos involucramos no vamos a lograr como que grandes cambios. Estoy de acuerdo con la frase célebre y creo que esto puede ser no nada más una crisis pandémica, sino un simulacro para posiblemente algo peor. Entonces hay que estar preparados. Esto es una sacudidita para que nos vayamos dando cuenta de lo que viene, ¿no? Porque yo creo que sí va a ser como que la dinámica, este tipo de bichos rondando por el mundo. Y pues bueno, agradecer el espacio y ojalá que Ariel puedas hacer más espacios así donde más gente de otros lugares nos puedan contar sus experiencias y que podamos como aprender también de otros, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Rosy. Sí, gracias por la invitación también. Fue fantástico poder platicar, escuchar otras experiencias. Y bueno, sí, efectivamente, esto es solo el principio, me imagino yo, de muchas otras situaciones que nos enseñan como sociedad, como personas y como bibliotecarios, qué podemos hacer y qué futuro nos espera. Gracias. Gracias, Rosy. Te escuchamos en esto. Muchas gracias. Gracias, Ariel, por la invitación. Es un placer conocerlas, Flor y Rosy. La iniciativa fue muy interesante. Me parece que el ejercicio fue bellísimo porque nos da la posibilidad desde varias partes del planeta poder contar nuestra experiencia. Si estamos acá es por muchas razones. Cada quien decidió viajar del país y estar en otro lado por circunstancias distintas. Seguramente todos somos felices con lo que estamos haciendo, se nos nota en la cara. Y creo que ese ejercicio que ustedes están haciendo es de lo más interesante. Ojalá también puedan plantearlo desde otra perspectiva, esa idea de recuperar nuestra experiencia no profesional, nuestra experiencia de vida. Eso es lo que se hace rescatar, lo que se debe rescatar, perdón. Entonces, hasta la vista, ahí vamos adelante en las cosas que hacemos. Lo que puedo decir solamente al final es que lo que hagamos, sigámoslo haciendo con pasión. Eso es lo que nos hace diferentes, es ser apasionados de lo que estamos haciendo. Y bueno, un abrazo y muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias a todos ustedes por su participación. Esta tecnología nos unió, grandes amigos, grandes compañeros. Pudimos platicar en este momento. Creo que este momento que estuvimos frente a estas cámaras con los que nos están siguiendo, pues es más que nada un reconocimiento a ustedes como bibliotecarios mexicanos en este Día Nacional del Bibliotecario, y que sepamos que hay mexicanos en el mundo, bibliotecarios apasionados y que tienen una gran experiencia y un gran conocimiento y que no los podemos olvidar, porque eso realmente están aquí en nuestro corazón. A todos nuestros compañeros bibliotecarios, profesionales o no profesionales mexicanos, igualmente muchas felicidades en este día y todos los que vengan, ¿no? Porque realmente ser bibliotecario es un orgullo, ejercerlo es mucho más, y vivir de esto es algo incomparable. Creo que cuando nos enamoramos de una profesión, eso es lo que nos deja, ¿no? Nuevamente, muchas gracias también al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirnos tener este espacio, y nos seguimos viendo. Cuídense y pronto estaremos viéndonos, ya sea en Dinamarca, en Costa Rica, en Austria, o que vengan aquí a México a disfrutar unos ricos tacos al pastor, ¿no? Sí. Gusto en verlos. Gracias, igual un placer. Hasta luego. Muchas felicidades. Chao. Hasta pronto. Chao. Bye, bye. Chao. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos y colegas? Quiero mandar un fuerte abrazo en este día a todos y cada uno de ustedes, esperando vernos pronto. Les mando un cordial saludo, muchos abrazos, esperamos vernos pronto, y quiero hacer un pequeño reconocimiento a los bibliotecarios en Ciencias de la Salud, que la verdad, la mayoría han estado al frente de todo este tiempo, esta temporada. Muchas felicidades, lo mejor, y nada más me gustaría concluir con esta pequeña frase que escuché por ahí, que decía: no puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz. Hay que decidir ser feliz todos los días y dar lo mejor de nosotros para esta bella profesión. Saludos, Martín Gutiérrez desde la Ciudad de México y de los Institutos Nacionales de Salud. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por mejorar la vida a través de la información. Felicidades en el Día del Bibliotecario. Estimado colega bibliotecario, hoy quiero hacerte llegar mis más sinceras felicitaciones en tu día. ¡Feliz Día del Bibliotecario! La labor de los bibliotecarios es muy importante. Por eso los queremos felicitar en este día. ¡Felicidades!